Estaba sentada en mi coche cuando la llamada telefónica de mi abuela destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia. Willow, cariño, ¿cómo te sientes?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Estoy bien, abuela. ¿Qué pasa? Bueno, solo quería saber de tu salud. Tus padres me dijeron que habías estado gravemente enferma y por eso no pudiste asistir a la boda. Mi estómago se retorció en un nudo doloroso. ¿Qué boda, abuela? El silencio que siguió se sintió interminable, solo el sonido de su respiración y el latido de mi corazón martilleando en mis oídos. ¿Qué quieres decir con qué boda? La boda de Diana. Fue el fin de semana pasado. Mis manos empezaron a temblar. Mi propia hermana se había casado. Mis padres habían mentido sobre por qué yo no estaba allí. Y yo, la hermana mayor, había sido completamente borrada de uno de los días más importantes en la vida de nuestra familia. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, tratando de estabilizarme mientras la verdad se estrellaba sobre mí como una ola. Esto no era solo por perderme una boda. Se trataba de ver finalmente lo que me había negado a reconocer toda mi vida, que para mi familia, bien podría haber sido invisible. Mi nombre es Willow Fletcher. Tengo 33 años. Y durante la mayor parte de mi vida, he sido la hija olvidada en una familia que giraba en torno a mi hermana menor, Diana. Ya sabes, esas familias donde un hijo parece acaparar todo el oxígeno de la habitación. Esa era Diana. No porque fuera particularmente talentosa o exitosa, sino porque tenía esta forma de hacer que todo girara en torno a ella. Y mis padres simplemente la dejaban. Cada domingo durante años, teníamos la misma rutina de cena familiar en casa de mis padres. El asado de mi madre llenaba la cocina con su rico aroma. Papá se quejaba de su juego de golf, y Diana pegada a su teléfono cuando no monopolizaba la conversación. La mayoría de los domingos, hubiera preferido estar sola en casa. Pero la obligación familiar es algo poderoso. Te hace aparecer incluso cuando estás desapareciendo lentamente. Este domingo en particular comenzó como cualquier otro. El olor a verduras demasiado cocidas flotaba en el aire. Papá ya llevaba 3 quejas profundas en sus historias de golf. Y Diana fingía escuchar mientras revisaba Instagram. Pero luego algo cambió. Diana de repente dejó su teléfono, lo cual fue como ver un unicornio, y puso una enorme sonrisa en su rostro. Prácticamente vibraba en su asiento. Chicos, tengo algo que decirles, anunció, aumentando el suspenso como si estuviera revelando al ganador de un Oscar. Levantó su mano izquierda, y allí estaba, un anillo de diamantes captando la luz de la cocina. ¡Oh, Dios mío, Diana! El grito de mamá podría haber roto un cristal. Se lanzó de su silla tan rápido que casi derriba su copa de vino. ¿Cuándo pasó esto? Anoche, Diana radiante. Fuimos a ese nuevo restaurante del centro y me propuso matrimonio allí mismo en la mesa. Fue tan romántico. Estaba genuinamente feliz por ella en ese momento. Diana había estado con Warren durante unos 2 años, y aunque él no era exactamente la persona más emocionante, la trataba bien. Felicidades, dije, extendiendo la mano para apretar la suya. Estoy muy feliz por ti. Espero que me dejes ser tu dama de honor. Fue entonces cuando la cara de Diana hizo algo extraño. Se congeló por un segundo y pareció incómoda, como si le hubiera preguntado algo inapropiado. Miró a mamá y papá, luego de vuelta a mí. Oh. Bueno, todavía no he pensado en todo eso. Quiero decir, nos acabamos de comprometer anoche. Hay tantas otras cosas que resolver primero, presupuesto, lugar, todas esas cosas importantes. Debería haber sabido que algo andaba mal en ese momento, pero le di el beneficio de la duda. Recién comprometida, mucho que procesar. Lo entendí. Después de esa cena, decidí simplemente esperar. Pensé que alguien mencionaría la planificación de la boda lo suficientemente pronto. Tal vez me pedirían que ayudara con la organización de cosas o al menos me incluirían en algunas de las decisiones. Seguí esperando llamadas telefónicas sobre compras de vestidos, visitas a lugares, degustaciones de pasteles, todas esas cosas de hermanas que ves en las películas. Pero las semanas se convirtieron en meses, y nada. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin menciones casuales de planes de boda durante nuestras cenas dominicales.
Si la boda se mencionaba en absoluto, era solo Diana lanzando comentarios vagos como, oh, todavía estamos buscando lugares, o todavía no hemos fijado una fecha. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. ¿Se suponía que debía presionar más? ¿Estaba siendo demasiado pasiva? Pero cada vez que intentaba mencionarlo, la conversación de alguna manera giraba hacia otra cosa. Generalmente, cualquier drama que Diana tuviera en el trabajo. Luego llegó esa llamada telefónica de la abuela que lo cambió todo. Después de colgar con ella, me senté en ese estacionamiento sintiendo que alguien había reorganizado toda mi realidad. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y abría Instagram, algo que apenas hacía. Encontré el perfil de Diana e inmediatamente lo vi. Docenas de fotos de lo que obviamente era una boda. Diana con un impresionante vestido blanco, Warren luciendo elegante con su smoking, ambos radiantes de felicidad. Pero no eran solo ellos. Mientras me desplazaba, mi corazón se hundía más con cada imagen. Estaba mamá, con lágrimas corriendo por su rostro de la manera en que las madres lloran en las bodas de sus hijas. Papá, luciendo más orgulloso de lo que jamás lo había visto, llevando a Diana por el pasillo. Toda la fiesta de bodas posando junta como una revista. Un pastel enorme que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Gente bailando, riendo, celebrando. Y luego vi la lista de invitados. Y fue entonces cuando realmente empecé a sentirme enferma. Nuestros vecinos de la infancia. Los amigos de golf de papá del club de campo. Sus compañeros de trabajo de la firma de contabilidad. Las amigas del club de lectura de mamá. Parientes que no había visto en años. Primos de 3 estados de distancia. Mi tía abuela de California que solo aparece en los eventos importantes de la vida. Incluso personas que apenas mantenían contacto con nuestra familia estaban allí sonriendo y celebrando el gran día de mi hermana. Todos. Todos excepto yo. Esto no era una ceremonia íntima con espacio limitado. Esta fue una gran celebración con fácilmente más de 100 invitados. Habían invitado básicamente a todos los que habían conocido excepto a su propia hija y hermana. El viaje a casa de mis padres sigue siendo un borrón. Iba con pura adrenalina y furia, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Todo en lo que podía pensar eran esas fotos y cómo había sido borrada del momento más importante de mi propia familia. Ni siquiera llamé. Simplemente entré por la puerta principal como siempre hacía. Willow, llamó mamá desde la cocina. ¿Qué haces aquí? No es domingo. Salió de la esquina limpiándose las manos con un paño de cocina. Y en el segundo en que vio mi cara, vi su expresión cambiar. Ella sabía. Ella sabía absolutamente por qué estaba allí. ¿Por qué no me invitaron a la boda de Diana?, dije, yendo directo al grano. Mamá palideció. Miró alrededor como si esperara que papá apareciera mágicamente para ayudarla a navegar esta conversación. Willow, déjame explicarte. Papá, grité, elevando la voz. Ven aquí. Ahora. Papá apareció desde la sala de estar con aspecto molesto, como si estuviera interrumpiendo algo importante. ¿De qué se trata todo este grito? Dime por qué no me invitaron a la boda de Diana. Se miraron el uno al otro teniendo una de esas conversaciones silenciosas que las parejas casadas tienen cuando intentan averiguar cuál de ellos tiene que lidiar con el desorden. Mira, Willow, dijo mamá débilmente. Sabes que realmente no te gustan las fiestas grandes y las multitudes y todo eso. Simplemente pensamos que no querrías venir de todos modos. La miré, sinceramente sin palabras por un momento. ¿Hablas en serio ahora mismo? Decidiste por mí que no querría venir a la boda de mi propia hermana. Bueno, nunca pareciste interesada cuando hablamos de eso, dijo papá. Nunca hablaron de eso durante meses. Nadie me dijo nada sobre los planes de boda. Seguí esperando que alguien lo mencionara, pero todos actuaron como si no estuviera sucediendo. Mamá se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, de repente luciendo más vieja de lo que era. Willow, tienes que entender. No, no tengo que entender nada. Solo dime la verdadera razón. Papá se cruzó de brazos y pude verlo tomar la decisión de dejar de endulzar las cosas. Bien. ¿Quieres la verdad? Diana tiene su vida en orden.
Es exitosa. Se casa con un abogado. Tiene su carrera encauzada. Si hubieras estado en esa boda, ¿de qué habrías tenido que hablar? Simplemente te habrías quedado allí sintiendo lástima por ti misma. Mi mandíbula literalmente se cayó. Perdona. No queríamos verte parada allí sola sintiéndote mal por ti misma porque no estás casada y ni siquiera tienes novio, agregó mamá en voz baja, como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Pero invitaste a Amanda, dije, pensando en nuestra prima que es 5 años mayor que yo y también soltera. Mamá miró sus manos. No tenía nada que decir a eso. El verdadero problema, dije, sintiendo una extraña calma invadirme, es que ustedes están tan acostumbrados a que nunca pida nada que simplemente se olvidaron de que existía. Se olvidaron por completo de mis sentimientos. Eso no es justo, protestó papá. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en algo importante? Soy su hija y me trataron como si fuera una pariente lejana a la que apenas toleran. La cocina quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Mamá todavía miraba sus manos y papá miraba a cualquier parte menos a mí. Bueno, dije, sintiéndome extrañamente tranquila de repente. Supongo que ahora saben que no deben esperar que los invite a mi boda. Mamá levantó la vista y realmente sonrió. Willow, cariño. Papá directamente se rió. No creo que esté esperando esa invitación pronto. Seamos realistas aquí. Probablemente nunca te casarás. No discutí con ellos. ¿Cuál era el punto? Claramente no tenían idea de lo que realmente estaba pasando en mi vida. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no tenía ganas de iluminarlos. Está bien, dije simplemente. Ya veremos. Me di la vuelta y salí de su casa. Y durante todo el camino de regreso a mi apartamento, seguí pensando en lo equivocados que estaban en todo. No tenían ni idea de mi vida. Y acababan de demostrar que no les importaba lo suficiente como para averiguarlo. Aquí está lo que no sabían. 1 año antes, me habían ascendido a subdirectora en mi empresa. Un gran logro que me había emocionado compartir con ellos. Pero cada vez que lo mencionaba, Diana me interrumpía con alguna historia sobre su propio trabajo o cualquier drama que estuviera ocurriendo en su vida. Finalmente, simplemente dejé de intentarlo. Hace 8 meses, compré mi propio apartamento en uno de los barrios más bonitos de la ciudad. Estaba increíblemente orgullosa de él, mi primer hogar real, algo que era completamente mío. Pero de nuevo, cuando intenté contárselo a mi familia, la conversación siempre fue secuestrada por las últimas noticias de Diana. Y luego estaba lo más importante que no sabían. Llevaba varios años saliendo con alguien, Julian. Nos conocimos en la universidad. Él estaba en un programa paralelo al mío, y habíamos sido amigos durante mucho tiempo. No tenía idea de que su familia tenía dinero. Después de la universidad, perdimos el contacto por un tiempo, como sucede cuando la vida te lleva en diferentes direcciones. Hace 7 años, cuando comencé a trabajar en mi empresa actual, me sorprendió ver a Julian allí. Él ya ocupaba un puesto alto y más tarde descubrí que su padre era el dueño de la empresa. Reconectamos, volvimos a ser amigos y finalmente comenzamos a salir. Unos 6 meses antes de la boda de Diana, 6 meses antes de que descubriera que había sido excluida de mi propia familia, Julian me había propuesto matrimonio. Estuvimos comprometidos durante 6 meses, y ni una sola persona de mi familia había notado el anillo en mi dedo. Ni una sola vez alguien me había preguntado por qué de repente llevaba joyas en mi mano izquierda. Estaban tan absortos en el mundo de Diana que no prestaban atención a nada más. Julian y yo habíamos decidido mantener nuestra relación en secreto. Su familia era muy conocida en nuestra ciudad. Siempre salían en las noticias locales por negocios o obras de caridad, pero también eran personas muy privadas. No tenían cuentas en redes sociales, no les gustaba que la gente chismorreara sobre sus vidas personales. Yo no provenía de una familia adinerada, obviamente, pero me gustaba su enfoque. Tampoco quería que la gente hablara de mi relación, así que lo guardé para mí. De hecho, había intentado hablarle a mi familia sobre Julian varias veces a lo largo de los años, pero cada vez que lo mencionaba, Diana intervenía con alguna historia sobre sí misma, y mis padres se centraban en ella en su lugar. Después de un tiempo, me rendí,
y mis padres nunca me preguntaron qué había estado tratando de decirles. Después de esa confrontación con mis padres, volví a casa y tuve una larga conversación con Julian sobre todo lo que había sucedido. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó después de que le conté toda la historia, sus ojos amables pero preocupados mientras sostenía mis manos entre las suyas. Quiero tacharlos de nuestra lista de invitados, dije sin dudar. Julian asintió. Creo que es justo. Después de lo que te hicieron, no merecen estar allí. Ya habíamos estado planeando una boda pequeña de todos modos, algo íntimo con solo nuestra gente más cercana, quizás 30 invitados en total. Los padres de Julian pagaban generosamente por todo, y su madre y su hermana se encargaban de la mayor parte de la planificación, lo que me quitó mucho estrés. Al día siguiente, llamé a mi abuela, a mi tía y a mis 2 primas por parte de mi madre. Estos eran los únicos miembros de la familia que realmente quería en mi boda, y les envié invitaciones formales 2 meses antes de la ceremonia. Willow, esto es tan emocionante, dijo mi tía cuando recibió la invitación, su voz burbujeando de felicidad genuina. No tenía idea de que estabas saliendo con alguien en serio. Hemos estado juntos por un tiempo, dije. Simplemente nos gusta mantener las cosas en privado. Bueno, estoy tan feliz por ti, cariño. El lugar se ve hermoso en las fotos. Habíamos elegido una hermosa mansión antigua para la ceremonia. La familia de Julian tenía conexiones con los propietarios, y era absolutamente perfecto. Su madre y su hermana se esmeraron con las decoraciones, luces y guirnaldas colgadas en todos los árboles del jardín, un increíble arco de boda hecho de farolillos, camareros vestidos con trajes de época que combinaban con el periodo histórico de la mansión. Iba a ser como algo sacado de un cuento de hadas. Todo iba sobre ruedas hasta aproximadamente un mes antes de la boda, cuando sonó mi teléfono y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Casi no contesté, pero pensé que bien podría terminar con ello. Willow, gritó por teléfono antes de que pudiera siquiera decir hola. Tu padre y yo estamos completamente en shock. ¿Cómo pudiste no invitar a tus propios padres a tu boda? Nos enteramos por accidente cuando vimos la invitación en casa de tu abuela. Me mantuve tranquila, el sonido de su voz ya no tenía el poder de molestarme como antes. Te dije que no esperaras una invitación a mi boda. Estuviste allí cuando lo dije. No puedes hablar en serio, Willow. Somos tus padres y Diana es tu hermana. Pero eso no les impidió excluirme de su boda. Willow, por favor. Podemos arreglar esto. Cometimos un error con la boda de Diana, pero... Le colgué. Aproximadamente 1 hora después, Diana llamó. Willow, ¿qué demonios?, dijo tan pronto como contesté. ¿Por qué no me invitaste a tu boda? Una hermana normal no haría esto. Ni siquiera me molesté en explicarle nada. Simplemente le colgué de inmediato. Unos días después, me enteré por mi prima de cuál fue la verdadera reacción de mi familia. Al parecer, mi prima había mencionado que mi boda solo tendría 30 personas, y Diana se había molestado mucho por eso. Están teniendo una boda barata y patética en el patio trasero de alguien, había dicho Diana. Es tan vergonzoso. Mi boda tuvo 150 personas y la de Willow solo tiene 30. Probablemente no podían permitirse algo mejor. Después de que mi prima me contó lo que había dicho Diana, me sentía aún mejor con mi decisión de excluirlos. Claramente no entendían qué tipo de boda estábamos teniendo en realidad. Y sinceramente, no me importaba si alguna vez lo descubrían. El día de la boda llegó y fue absolutamente perfecto. El clima era hermoso. La mansión lucía increíble con todas las decoraciones, y todos los que estaban allí realmente querían estar allí. Mi abuela lloró lágrimas de felicidad durante la ceremonia. Mi tía hizo el brindis más dulce en la cena, y mis primas me ayudaron con mi vestido y tomaron muchísimas fotos. No publiqué ninguna foto en redes sociales porque no es mi estilo, pero mi prima publicó algunas en su Instagram. A ella siempre le ha gustado eso, y no me importó que compartiera parte de la celebración. Fue entonces cuando todo explotó. Pocos días después de la boda, mi teléfono empezó a volverse loco con llamadas y mensajes de texto de mis padres y Diana. Ignoré la mayoría de ellos, pero pude ver los mensajes en mi pantalla de bloqueo. ¿Por qué no nos contaste sobre tu prometido rico, de Diana? Nos has avergonzado delante de toda la ciudad de mamá.
Llámanos inmediatamente, de papá. Finalmente, revisé el Instagram de mi prima para ver lo que ellos estaban viendo. Había publicado varias fotos de la boda, incluyendo algunas de Julian con sus padres. Cualquiera en nuestra ciudad reconocería al padre de Julian de inmediato. Siempre sale en las noticias locales, es amigo del alcalde, miembro de la junta directiva de la universidad, dirige múltiples empresas exitosas y una fundación benéfica. Básicamente, es uno de los empresarios más prominentes de la zona. Mi familia finalmente había descubierto con quién me había casado y estaban perdiendo la cabeza por ello. Mi madre fue la peor. Comenzó a publicar en Facebook sobre cómo había traicionado a mi familia al no invitarlos a mi boda. Escribía publicaciones largas sobre cómo una hija amorosa nunca haría esto a sus padres. Incluso publicó que mi padre tenía el corazón roto porque siempre había soñado con llevarme al altar. Cada día publicaba algo nuevo sobre mí. Me llamaba ingrata, cruel, egoísta, básicamente todos los nombres del mundo. Era vergonzoso, pero simplemente lo ignoré y esperé que pasara. Pero entonces el padre de Julian se hartó. Willow, dijo Julian una noche, su voz inusualmente seria mientras se sentaba a mi lado. Mi padre quiere llamar a tus padres porque están publicando sobre ti y nuestra familia en redes sociales y no lo va a tolerar más. Estaba nerviosa por esto, pero el padre de Julian no es alguien con quien se discute. Llamó a mis padres esa misma noche. No sé exactamente lo que les dijo, pero Julian me contó lo básico. Les dijo a mis padres que me estaban avergonzando a mí y a su familia con sus publicaciones en redes sociales. Dijo que si continuaban, le diría a todo el mundo en la ciudad lo que realmente había sucedido, como me habían excluido de la boda de Diana y habían mentido al respecto. También mencionó que tenía contactos en periódicos y estaciones de televisión, y que se aseguraría de que todos en el club de golf de mi padre y en la iglesia de mis padres supieran la verdadera historia. Después de esa llamada, las publicaciones en redes sociales se detuvieron de inmediato. Mis padres y Diana también dejaron de llamarme y enviarme mensajes de texto. Finalmente hubo silencio. La vida fue tranquila durante unos 6 meses después de la boda. Julian y yo nos establecimos en la vida de casados y yo seguía trabajando en su empresa. Me había acostumbrado a la paz y la tranquilidad de no lidiar con el drama de mi familia. Entonces, un día, Recursos Humanos me llamó a su oficina. Willow, recibimos un currículum ayer y la solicitante te incluyó como referencia, dijo la directora de Recursos Humanos, deslizándome una carpeta por el escritorio. La abrí y vi el nombre de Diana en la parte superior. Se me revolvió el estómago. Ella escribió que podrías proporcionar una sólida recomendación para su ética de trabajo y su carácter, continuó la directora de Recursos Humanos. Miré el currículum de Diana por unos segundos, luego cerré la carpeta. Por favor, revisen su solicitud a través del proceso normal. No voy a proporcionar una recomendación especial. Una semana después, Recursos Humanos me volvió a llamar para decirme que Diana no había sido seleccionada para una entrevista. Sus cualificaciones simplemente no eran lo suficientemente fuertes en comparación con otros candidatos. No me sorprendió. Diana siempre había estado más enfocada en divertirse que en desarrollar habilidades reales. 2 días después de eso, sonó mi teléfono. Era mi madre. Willow, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, dijo sin siquiera saludar. Diana solicitó un trabajo en tu empresa y saboteaste sus posibilidades. No saboteé nada. Le dije a Recursos Humanos que revisara su solicitud normalmente y no pasó el corte. Deberías haberla ayudado. Es tu hermana. Es la hermana que no me invitó a su boda, ¿recuerdas? Y tú eres la madre que me dijo que probablemente nunca me casaría. Mamá se quedó en silencio por unos segundos. Willow, eso ya es pasado. Diana necesita este trabajo. Entonces debería haber solicitado en otro lugar. Le colgué. 3 días después, Diana apareció en mi apartamento. Abrí la puerta y ella me empujó directamente hacia mi sala de estar. Necesitamos hablar, dijo. No puedes hablar en serio, Willow. Tienes que ayudarme a conseguir ese trabajo. No tengo que hacer nada por ti. Sí, sí tienes. Eres mi hermana. Se supone que la familia ayuda a la familia. Casi me reí de eso. ¿Se supone que la familia ayuda a la familia?
¿Dónde estaba esa filosofía cuando estabas planeando tu boda? Eso fue diferente. No, no fue diferente. Tú, mamá y papá dejaron muy claro que no soy realmente parte de esta familia, así que no vengas aquí ahora pidiendo favores. La cara de Diana se puso roja. ¿Sabes qué? Siempre me has tenido celos, y esta es solo tu forma de vengarte. No tengo celos de ti, Diana. Simplemente ya no quiero tener nada que ver contigo. Diana salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que mi vecino salió a ver qué pasaba. Después de eso, pasaron otros 6 meses de paz. Julian y yo nos habíamos acostumbrado a nuestra rutina, y de hecho estaba empezando a sentirme feliz de nuevo. Entonces descubrí que estaba embarazada. Ambos estábamos emocionados con el bebé, y los padres de Julian estaban encantados de convertirse en abuelos. La única persona a la que se lo conté de mi lado de la familia fue a mi abuela porque siempre había sido buena conmigo. Debí haber sabido que la abuela se lo diría a mis padres. Unas semanas después, llegó un paquete a mi apartamento. Dentro había unos pequeños patucos de bebé tejidos a mano y una foto de mi madre sentada en su silla tejiendo. No había nota, pero el mensaje era claro. Se suponía que esto era una especie de ofrenda de paz. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Parte de mí quería creer que tal vez mis padres finalmente se habían dado cuenta de lo mal que lo habían hecho. Tal vez genuinamente querían arreglar las cosas. Pero luego recordé cómo se habían reído cuando dije que no estarían invitados a mi boda. Recordé a mi padre diciendo que probablemente nunca me casaría. Recordé meses de ser completamente ignorada mientras planeaban la boda de Diana a mis espaldas. ¿Qué crees que debería hacer?, le pregunté a Julian esa noche, mostrándole los patucos y la foto. Eso depende de ti, dijo, sus ojos suaves. ¿Los quieres en la vida de nuestro hijo? No lo sé. Parte de mí extraña tener una familia, pero luego pienso en cómo me trataron, y me enfado de nuevo. Cualquier cosa que decidas, te apoyaré. Guardé los patucos en un cajón y traté de no pensar en ello. Luego, la semana pasada, estaba revisando Facebook y vi una publicación de mi madre. Había escrito sobre lo feliz y emocionada que estaba de que ambas hijas estuvieran esperando bebés. Aparentemente, Diana también estaba embarazada. Por primera vez en más de un año, mi madre había escrito algo positivo sobre mí. No mencionó nuestra pelea o el drama de la boda. Solo habló de estar emocionada de ser abuela de 2 bebés. Leí esa publicación unas 10 veces tratando de averiguar qué significaba. ¿Era su forma de disculparse? ¿Estaba finalmente lista para tratarme como una hija de verdad? ¿O era esto solo sobre el bebé y volvería a ignorarme una vez que la novedad pasara? La verdad es que no sé qué hacer. La familia de Julian ha sido increíble. Me han acogido por completo y me han tratado como si siempre hubiera pertenecido, pero no pueden reemplazar a la familia con la que crecí, por muy maravillosos que sean. Sigo pensando en esa foto de mi madre tejiendo patucos de bebé. Se veía tan pacífica y feliz en ella, como si estuviera genuinamente emocionada por convertirse en abuela. Quizás la gente puede cambiar. Quizás ella realmente quiere arreglar las cosas entre nosotros. Pero luego pienso en las fotos de la boda de Diana y cómo mis padres les dijeron a todos que estaba demasiado enferma para asistir cuando en realidad simplemente no me querían allí. Pienso en cómo se rieron de la idea de que me casara. Pienso en cómo nunca notaron mi anillo de compromiso, nunca preguntaron sobre mi trabajo, nunca mostraron ningún interés en mi vida hasta que descubrieron con quién me había casado. ¿Puedes realmente perdonar algo así? ¿Deberías? Honestamente no lo sé. Mi esposo dice que es mi elección y que me apoyará en lo que decida. Mi abuela cree que debería darles otra oportunidad. Mi tía cree que no se la merecen. Lo que sí sé es que no soy la misma persona que hace 2 años. Ya no voy a rogar por su atención. No voy a intentar demostrar que soy digna de ser incluida en mi propia familia. Si quieren una relación conmigo y con mi hijo, van a tener que ganársela. Así que, supongo que veremos qué pasa. Tal vez han aprendido algo de todo esto. Tal vez finalmente entienden que las acciones tienen consecuencias. O tal vez esto es solo otra manipulación y volverán a tratarme como si no importara una vez que obtengan lo que quieren. Pero esto es lo que he aprendido de todo esto. A veces las personas que más te hieren son las que se supone que más te aman.
Y a veces el mayor acto de amor propio es alejarse de personas que no pueden ver tu valor incluso cuando comparten tu ADN. Gracias por escuchar y si te gustó esta historia, compártela con otras personas que puedan estar luchando con las relaciones familiares. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu valor cuando otros no pueden verlo. Recuerda, la sangre te hace pariente, pero el amor y el respeto te hacen familia.